El susurro del río. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de Willowbrook. El río que serpenteaba a través de la comunidad normalmente tranquila rugía como una bestia enfurecida. El viento aullaba y la lluvia caía incesantemente, creando una atmósfera lúgubre que enviaba escalofríos por la espalda de cualquiera que se aventurara cerca del río. La leyenda decía que el río escondía secretos oscuros, que sus aguas habían sido testigos de innumerables tragedias a lo largo de los siglos. Los lugareños siempre habían sentido una extraña conexión con el río, pero esta noche esa conexión se volvió inquietante. Isen, un joven pescador apasionado, se acercó al río a pesar de la tormenta. Llevaba semanas obsesionado con la idea de atrapar al monstruoso pez que se rumoreaba vivía en sus profundidades. Sus amigos le habían advertido que era peligroso aventurarse en el río durante la tormenta, pero su determinación lo empujó hacia adelante. A medida que se adentraba en el agua turbulenta, el ruido del río se mezclaba con un susurro inquietante que parecía provenir de las profundidades. Deben ser solo los vientos y las olas, se decía Isen para tranquilizarse, pero algo en su interior le decía que era algo más. Mientras lanzaba su anzuelo, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando notó algo atrapado en las ramas de un árbol sumergido. Con una mirada más cercana, descubrió un viejo diario cubierto de barro. Lo sacó del agua y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban empapadas, pero algunas palabras eran legibles. El río no es lo que parece, sus aguas ocultan secretos, oscuros. Murmuró Isen para sí mismo mientras leía las palabras escritas por un autor anónimo. Intrigado, decidió llevarse el diario consigo y volver a casa. A medida que avanzaba la noche, el susurro del río se intensificaba. Isen no podía quitarse de la cabeza las palabras del diario y se encontraba cada vez más inquieto. Finalmente, decidió buscar información sobre la historia del río en la biblioteca local. Allí, una anciana bibliotecaria le contó una historia espeluznante. Hace siglos, el río había sido el lugar de sacrificios rituales realizados por una antigua secta que adoraba a una deidad desconocida. La sangre de las víctimas había teñido sus aguas y se decía que el espíritu de la deidad aún acechaba en el río. La bibliotecaria le advirtió a Isen que abandonara su obsesión por el pez monstruoso y que no se acercara al río en la noche de tormenta. Pero su curiosidad y determinación lo llevaron de regreso al río esa misma noche. Esta vez, Isen llevaba consigo una linterna y un cuchillo. Se aventuró más adentro del agua, buscando respuestas en las profundidades del río. El susurro del río se volvió más fuerte, casi ensordecedor, y las sombras parecían cobrar vida en las aguas turbias. De repente, algo agarró su pierna con una fuerza sobrenatural. Isen gritó de terror mientras luchaba por liberarse. En la lucha, su linterna cayó al agua, sumiéndolo en la oscuridad total. El susurro del río se convirtió en un grito desgarrador que retumbaba en sus oídos. Entonces, pudo verlo. Un ser monstruoso emergió de las aguas, con tentáculos retorcidos y ojos que brillaban con un fuego sobrenatural. Era la criatura que había estado buscando, pero ahora comprendía que había liberado algo mucho más siniestro que un simple pez. El ser lo arrastró hacia las profundidades del río, y Isen luchó por su vida mientras las aguas oscuras lo engullían. En su mente, las palabras del diario y la historia de la secta cobraron sentido. Había desatado un antiguo mal que había permanecido oculto en el río durante siglos. La tormenta rugió con más furia que nunca mientras el río reclamaba a Isen como su víctima. La historia del terror en el río de Willowbrook continuaba, oculta en las sombras del pasado y las profundidades del río, esperando a que alguien más desafiara sus aguas turbias y liberara el horror que yacía debajo. Y así, el susurro del río persistió, advirtiendo a todos los que se aventuraban cerca de sus aguas: no busques lo que el río guarda en su interior, porque el precio de la curiosidad es un terror inimaginable. Gracias por llegar hasta aquí, déjame un comentario para seguir creciendo.